Porque es un proyecto muy, muy padre que te da justo otra perspectiva. Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guerrero, no soy Team Lasalle. No te preocupes. ¿Hace cuánto tiempo hiciste el examen nacional? Pues que son 6, 12, ¿qué? 14, 15 14 años. 14, Wow. 15 años. Yo sí, desde cuando empecé la universidad, sí quería hacer neurocirugía. Cuando empecé, ok. me dijo, recuerdo que era cirujano, me dijo, a ver tus manos. Y yo sí, no, dijo, no, tienes tus manos pequeñas, tú no sirves para cirujano. Micrófono, 6.5 de guantes, gracias. Siento que estamos más... sí, como que hablamos un poco más el mismo idioma y justo Póngales un oxo a las dos. ¡Ay, ya! Presumidas. No, pero todos los tumores cerebrales se operan. Sí, en la neuro, lo que ves en el estudio de imágenes se correlaciona muy bien con el tipo de tumor cerebral. Se llama síndrome de glioma herido. Hay tumores Qué romántico. que vas y lo tienes, o sea, lo tienes que quitar. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Alma. Se nos hizo, muchachos, se nos hizo. Nos dio un poco de vergüenza al principio, pero después... platicado. Desde hace mucho tiempo cuando empezamos el proyecto, que obviamente estábamos buscando traer como pues líderes de opinión, o sea, gente que su opinión tuviera ¿Peso? Peso, o que vaya, lo que pudieran expresar fuera algo positivo y no solo puro hate o pura desinformación. Pues yo te había visto en redes sociales y en redes sociales pues tienes muchos seguidores, ¿no? Entonces siempre nos daba como pena así de, no, y si a lo mejor nos dice que no, y yo, no, pero yo la conocí en la residencia y bueno, nos dice que sí. Pero bueno, hasta que nos animamos. Hasta que nos animas. Muchas gracias. Gracias por venir con Al nosotros. contrario, gracias a ustedes porque es un proyecto muy, muy padre que te da justo otra perspectiva de más allá de lo que muchos ven de los médicos, todo lo que hay detrás de nosotros. Exactamente. Detrás del Justo telón. ese es el objetivo, es el objetivo. Oye, Alma, ¿nos puedes platicar así una breve introducción de ti? ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? O sea, Ándale. después de medicina. Ok. Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guerrero, no soy Team Lasalle. No te preocupes. Y después hice cirugía, bueno, el R1 en la 30 de Iztacalco, que es subsede de Siglo XXI. Ok. Hice- O sea, en IMSS. En IMSS, sí, Ya. sí. Entré a IMSS luego. Perdona que te... No. ¿Tu servicio dónde fue? Mi internado lo hice en Salubridad, en el Hospital General de Acapulco. Ok. Y el servicio social lo hice en Guerrero, en un hospital básico comunitario. Oh, todo en Guerrero. Sí, ¿Tú sí, eres sí. de Guerrero? Sí, soy de Guerrero. Entonces Ah. yo enamorada de ¿De qué Guerrero. parte de Guerrero? Se llama Tlacotepec. Es un lugar Ok. que está un poquito lejos de la ciudad. ¿Lejos de Acapulco? Sí, sí. Ok. Estudié en Acapulco, pero ya de hecho mi servicio lo hice en donde vivo, por el afán de estar en la casa, ¿no? Es que Gustavo cree que No. Acapulco es Guerrero. No. Pero más bien O que sea, Guerrero es Acapulco. Guerrero es Acapulco. No, pero... Chilpancingo. Chilpancingo, Ayotzinapa, Dime más bien. Iguala, Ándale, está pensando en los lugares que pasa cuando va a Acapulco. La carretera. Cuatro Vientos, La Fonda. No. Oye, y después, bueno, viniste aquí a hacer la residencia a la Ciudad de México. Está bien. Y durante toda tu carrera, o sea, no sabías a lo mejor cuál pero querías ser cirujano. O cirujana. Es que en realidad yo sí, desde cuando empecé la universidad, sí quería hacer neurocirugía. Cuando Ok, empecé, ya. cuando quería hacer cirugía, primero eso dije, algo que se Algo opere. quirúrgico. Exacto. Después ya cuando empecé a llevar neurología y supe que todo se puede operar lo del cerebro y dije, no, neurocirugía. Wow. Entonces sí, cuando ya ves que los maestros luego te preguntan, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Y yo una todo. vez- ¿Qué especialidad quieres hacer? Y tú, espérate, voy en primer semestre. Todavía Sí, ni sí. veo todas las materias. Y dijeron, y a mí dije, no, es cirugía. Y me dijo, recuerdo que era cirujano, el doctor me dijo, a ver tus manos. Y yo sí, no. Dijo, no, tienes tus manos pequeñas, tú no sirves para cirujano. Entonces, Ay. obviamente, eso no- Y tú, Ya. hoy en día en quirófano, 6.5 de guantes, gracias. Exacto. Ok, y entonces ya viniste aquí e hiciste cirugía. Sí, al R1 de cirugía y ya después te derivas a neuro. Ok, ¿y neuro dónde lo hiciste? En centro médico. O siglo sea, XXI. justo entraste como Sí, para... ahí está el doctor Boquiquio. No. No. ¿Cómo se llamaba? No, Guinto. el Guinto. Guinto. Ah, Guinto. claro. ¿Fue tu Guinto. maestro? Sí, justo Ay, qué chido. por eso yo entré a siglo XXI, porque, o sea, el mejor neurocirujano de base de cráneo, el doctor Guinto, entonces Sí. dije... ¿Cuántos años
¿cómo es la derivación para hacer neuro? Mínimo 1 y puedes hacer, digo, no sé si exista, pero no creo que alguien haga cirugía general los 4 y luego neurocirugía, no. Sí, Se puede hacer, pero hay nadie gente lo que hace, ¿no? lo hace. Sí. Sí, bueno, yo creo que sí. Tengo amigos que hicieron 2 años de cirugía general Ok. y después se derivaron. Y Entonces, puro sí. neurocirugía, ¿cuántos años son? 5. Sí, es que imagínate La hacer 4 de bestia. cirugía general. Sí, Sí. entonces- O sea, son mínimo 6. Te avientas Sí. 6. No, no Ujú. manches. La bestia. sí, sí, sí. Entonces Wow. te echaste tus 5 años de neurocirugía y luego Exacto. saliendo hiciste sub. ¿Hiciste Sí, sub? alta especialidad. Ajá. Ajá. Justo base de cráneo. ¿Cuántos Ahí. son? Uno. Ok. Yo creo que es la sub, o sea, hablando de neuro, con más años. ¿Qué es lo que O sea, dura? la No hay una sub que especialidad. dure 5. Oye, si nos explicas Sí. un poco qué es base de cráneo, o sea, qué es lo que tú ves, o sea, supongo que ves todo lo Sí, de neuro, sí. pero esa es tu alta especialidad, supongo que disfrutas mucho esa parte, pero Sí, ¿qué sí, es sí. base de cráneo? Base de cráneo se refiere a los tumores. Iba a agarrar. Dije, eso es lo más parecido a un... Mira, a los tumores que son justo en la unión, ¿no? En la base de cráneo, en los más profundos y que son los que involucran los nervios, las arterias en las zonas más O sea, literal, O es sea, la metes base. las manos Sí, en lo exacto. más complejo. sí, en las partes como más profundas y es donde son los abordajes más como invasivos, pues, a veces abordajes combinados. Aunque ahorita ya hay mucho de mínima invasión, endoscopía, justo para eso, para entrar más profundo y afectar lo menos posible. Obviamente lo que te voy a preguntar es una tontería. No hay preguntas tontas, solo tontos que no. A lo mejor no tiene nada que ver, pero he visto mucho que haces abordajes. ¿Transesfenoidal? Ajá. Sí. Obviamente eso no es para cirugía de base de cráneo, eso es para tumores hipoficiarios o para. No, es que justo, sí, Es que también eso es es- parte, ¿Sí es puedes? base de cráneo. Sí, Ah, claro. es que chido que Ajá. solamente. O más bien, No, ¿qué no. no sería base de cráneo, no? Por ejemplo, está la parte, por ejemplo, de neurooncología, que eso específicamente neuronco ve los tumores, pero es más también encaminado a todo el tratamiento que va con quimio, con radio. Y por Ok. ejemplo, hay tumores que son accesibles, en donde uno hace el abordaje muy superficial, exacto, ¿no? es muy superficial. Por ejemplo, un tumor de más superficial, en sí el abordaje, entrar ahí no es complicado. Lo complicado es que quites el tumor sin afectar áreas claro, de resecar sin movimiento. llevarte- Exacto. Sí, justo, bueno, otorrino sí está muy vinculado con la Ah, base sí. de cráneo, ¿no? O sea, justo base de cráneo anterior, base de cráneo lateral, sí. o sea, como que siento que estamos más, sí, como que hablamos un poco más el mismo idioma y Ay, póngales un oxo a las prevenidas. No, pero lo que prefiero es justo siento que no son abordajes complicados. Sí. O sea, cada vez los están haciendo más mínimos justo para evitar la morbimortalidad Sí. en esas cirugías. Pero son cositas Sí. tan petit, y sí, justo neurocirugía y otorrino Sí. Van de Van de la la mano. mano. con senos paranasales, sobre todo, ¿no? Exacto. ¿Existe Wow. algún tipo, y esto lo vi en Grey's Anatomy, yo no soy neurocirujana y tuve un mes de neurocirugía en Sí, toda sí, mi sí. carrera, ¿pero hay algún tipo de biomarcador o marcador fluorescente o algo así que sepa cuáles son los márgenes a resecar? ¿O no hay nada de eso y sí te tienes que guiar mucho por qué se ve normal y qué se ve No, como sí. tumor? Sí, sí hay Ok. marcadores. Ya los que se usan se lo aplicas al paciente y los microscopios traen un filtro. Entonces Ok. tú cuando quitas ya los márgenes, pones el filtro y se pinta de amarillo la ¿Sabes zona cuál del es tumor. el...? Es que, por Chulo. ejemplo, para tiroides también hay, no sé si será el mismo marcador. No creo que sea el mismo marcador. Ah, no sé. No, Oye, pero- y por ejemplo, ¿qué altas hay de neuro? Así nada más rápido. ¿Hay base de cráneo? Base de cráneo, vascular. neuronco? Ajá. Vascular. Sí. O sea, todo el EBC y todo eso. Aneurismas. Aneurismas, Ah, ajá, ajá. vascular, neuronco, funcional, que son los que ven Parkinson, por ejemplo. ¿Y operan ese? Sí, 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 Ok. Me acuerdo que estimuladores Guinto nos cerebrales. explicaba Ah, eso. sí. Ajá, Qué sí. cabrón. sí. Y nosotros bien sorprendidos de lo poco que sabemos de las áreas de medicina, güey. Funciona. Las subespecialidades estrictamente en neurocirugía son endovascular y son neurocirugía pediátrica. ¿Y columna? Columna es alta especialidad. Ok, es un año también. 2. Bueno, Dos. depende, en algunos Depende luego de te dan la uno, ajá. cantidad de pacientes. Sí. Ok. Pero unos son 1 y en otros son 2 Dos. años en las sedes. Ok, Madre. bueno, vamos a entrar en materia. Perdón, teníamos que Está sacar cañón, nuestras, sí, sí, nuestras sí. dudas personales, pero ya vamos a entrar en materia. En realidad, creo que gran parte de lo que haces en redes sociales mucho justamente es como hablar de mitos y realidades y desmentir e informar desde el lugar correspondiente, ¿no? O sea, desde que tú sabes, ¿no? Entonces, como que queríamos un poco abordar el capítulo desde ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dentro de las patologías, bueno, lo que más ves entonces son tumores, ¿correcto? Sí.
En la neurocirugía en tumores, ¿hay más probabilidad de que sea benigno, maligno? ¿No? Porque cuando uno escucha tumor cerebral ya dices, no, pues ya, aquí acabe, Tumor ¿no? y en el cerebro. Ajá, Sí. ¿no? ¿Es más frecuente benigno, maligno? Depende de la edad o cómo funciona. Mira, primero sí, efectivamente, yo siempre digo que tengo la fortuna de dedicarme a lo que me encantó, que es tumores. Porque cuando yo dije, voy a hacer base de cráneo, me decían, base de cráneo no, tumores de esos no se operan afuera, solo en instituciones, y si los operan afuera, los operan los doctores grandes famosos. Y yo tengo la suerte de que, o sea, he operado los tumores que me gustan, ¿no? Y la parte de los tumores, lo más común, o sea, el tumor común benigno es el meningioma. Y de los malignos, digamos, de manera general, sería la metástasis, que es algo que no es, O que es sea, secundario. Si es un Exacto. primario, Claro. generalmente es benigno, por decirlo así. Es que el primario maligno es el glioblastoma. Y Entonces es de los Ah. más... Monstruote, ¿no? Exacto. Difícil de... Sí, pero lo más común es que veamos pacientes con tumores benignos, pero efectivamente cuando les dices un tumor, ellos ya empiezan así como sí. a imaginarse que ya. O sea, Claro. yo tuve un paciente que incluso cuando le expliqué el tumor y todo, dijo, no, quiero esperar mi cirugía porque iba a hacer todo su testamento, o sea, así, a ese Y tú, grado. no. Sí, no, espérese. Claro, claro. Pero sí se van mucho. Y sí te pasa mucho que digo, neurocirugía particularmente, pues el miedo a salud es el tema de la funcionalidad postquirúrgica, ¿no? Sí. Entonces me imagino que también los pacientes, o sea, sí te ha pasado de pacientes que tú les dijiste, tienes un meningioma en tal lugar y te dicen, oiga doctora, pero yo leí o Google me dijo, y contra eso, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces para que el paciente confíe plenamente en lo que tú sabes, ¿no? Y Sí. que Google. Y sí me gusta siempre como tomarme el tiempo de que ellos lo entiendan con las palabras que las personas lo entiendan. Entonces, explicarles por qué lo que leyeron ahí no es lo mismo. Por ejemplo, he tenido pacientes con tumores en otras partes del cuerpo y llegan pidiendo, o sea, parte del cerebro, y llegan pidiéndome si no se los puedo quitar por endoscopía. Claro. Y entonces, por ejemplo, ahí viene y dice, es que yo vi que los tumores ya se quitan por la cirugía que es en la cámara. Pero Y no todos los tumores se exacto. pueden acceder a través de esa cámara, Justo. ¿no? Y esa parte le explico. Me dicen, pero lo de la mínima invasión. Y ya les digo, es que mire, la mínima invasión es así, así. En su caso tenemos, y siempre, o con imágenes o con modelos anatómicos, les explico, si yo estoy aquí, no puedo entrar por este lado. Claro. Entonces, Claro. Y cuando uno se toma el tiempo de explicarle a la gente, comprende bien las cosas. Y creo que también eso ha ido cambiando en la medicina, porque antes, o sea, yo recuerdo, ¿no? A lo mejor cuando era mucho más pequeña e iba con un médico, era simplemente, esto es lo que tienes, este es el diagnóstico, ¿entendiste o no? Mamá o papá entendió o no, no hay problema, esto se tiene que hacer, ¿no? Sí. Entonces sí ya nos estamos enfrentando a pacientes con mucho más acceso a la información, que se cuestionan más las cosas, y también nosotros como médicos tenemos esa obligación de poderles explicar con un idioma mucho más sencillo, porque si tú le dices, tienes un meningioma, bueno, no voy a empezar a decir cosas que no entiendo, pero empiezas a hablar con tecnicismos, pues a lo mejor el paciente va a decir, oh, sabe un buen, o habrá gente que dice, este güey me está mareando, ¿no? Sí. O generaciones mucho más chavos, la generación Z, que ya traen también otro chip. Sí. Chiste de doctora, de señora, traen otro chip. Sí, pues sí. Ok, vamos a empezar con la sección que más me gusta, que es mitos y realidades. Entonces, te vamos a hacer un par de preguntas que nos gustaría que nos dijeras si sí o si no, y si tú quieres agregar alguno, pero bienvenida sea, porque es mi sección favorita. Ok, la primera es, ¿todos los tumores cerebrales se operan? La respuesta es no. Okay. No todos. ¿De qué depende? ¿Del tipo, del tamaño, del síntomas? Sí, de hecho de todo esto, del tipo de tumor que sospechamos, que es del tamaño que tiene en ese momento, de la edad del paciente, de la... ¿Dónde está? Exacto, dónde está ubicado, la probabilidad de que vaya a crecer. Wow. Y muchas veces optamos por vigilancia y ver si va a crecer. O que crezca quizás muy... Por ejemplo, en otorrino hay Exacto. uno que crece como 1 milímetro o 2 al año. Sí. Entonces también vas calculando, depende de la edad y todo. Sí. Ahorita ya. No. Ajá, sí. Okay. Oye, y pregunta, por ejemplo, ustedes usan mucho de estudio de imagen resonancia magnética. Sí.
Pero pues en el cerebro no es como de que puedas decir, ay, le voy a tomar una BAF, ¿no? Y entonces ya sé qué es y veo si lo opero. No, una BAF es una biopsia por aspirado de aguja fina, ¿no? Que en algunas cosas sí lo puedes hacer. Sí. O que digas, ay, le voy a tomar un cachito de biopsia Sí, y sí, veo sí, que es... biopsia del cerebro. En ese caso, o sea, sí en la neuro, lo que ves en el estudio de imágenes se correlaciona muy bien con el tipo de tumor cerebral. Sí se relaciona o se puede tener una alta sospecha, porque además de la imagen lo correlacionas con la edad del paciente, los antecedentes, y eso ya te da. Ok. Pero también se hacen biopsias. Sí se hacen biopsias Ok. por estereotaxia o por neuronavegación. O sea, ya hay un como brazo robótico donde metes y tomas una muestra. A ver, explícanos más de eso. Neuronavegación. No, estereotaxia sí me acuerdo del doctor Quinto, pero a ver, explícanos Exacto. cómo funciona eso. Tú haces con las imágenes, la resonancia magnética la metes a un sistema, un Sí. software, y ellos te arman la imagen y tú Como en seleccionas. 3D, digamos. Exacto, sí, Ok, se ok. puede en 3D, y tú seleccionas el punto donde vas a tomar biopsia y ya el software te da las coordenadas. Entonces ya con el brazo robótico, tú lo pones, lo coordinas y el aparatito te dice, ya está, haces el agujerito, metes y te está marcando, tú El estás robot viendo. hace todo. Sí. Como El si agujero, fuera todo. una BAF guiada por ultrasonido, pero con Exacto, la pero con la resonancia, porque tú estás viendo la aguja, es neuronavegada, tú ves Claro. cómo va entrando y vas viendo en la imagen a dónde entra y tomas la muestra. Hola, Entonces, bestia. O sea, y la cranectomía que le haces es petit. Exacto, solamente es un agujerito donde entras. Pero, por ejemplo, eso es cuando tienes sospecha. Existen algunos tumores, por ejemplo, germinomas, que responden a radiación, por ejemplo, o hay otros que responden a quimioterapia. Entonces, Ok. cuando es así y está la sospecha alta, tú dices, vamos a tomar una biopsia, porque regularmente son zonas complejas. Entonces, tú dices, vamos a tomar una biopsia, si sale, ya no lo operas ni nada, y lo mandas a quimio, a radio. Entonces, cuando está en una zona también muy profunda, que es más el riesgo, y dices, no, se va a beneficiar más de quimio o de radio, tomas biopsia y lo mandas. Pero si es un tumor que dice que no te va a cambiar en nada la biopsia, dices, ¿a qué voy a ir a tomar biopsia si se tiene que quitar? Entonces ya no Claro. tomas biopsia. Ya. Aunque a mí me han llegado pacientes que han tenido tumores donde les van y les toman una biopsia para cobrarles dobles. Entonces yo digo, a ver, esto no va a servir de nada. La biopsia... Eres tú. No, porque quizás, o hasta, y si te queda duda, pero sabes que se tiene que quitar, pues haces un trans donde te dicen es tal y tú ya Justo. sabes cómo hasta dónde quitar, cuánto quitar, Sí. etcétera. Sí, yo te digo, yo he tenido pacientes que me dicen, es que me propusieron hacer una biopsia y porque es una cirugía chiquita. Le dije, mire, no va a cambiar en nada. Lo único que va a cambiar es que del abordaje se toma la biopsia, porque además gastan doble. Dije, se toma No, la el riesgo biopsia. para el paciente es Sí. doble, ¿no? O sea, le Sí, estás claro. sometiendo a un procedimiento quirúrgico a riesgo Y de después. infección, de complicaciones, o Y sea... además no estás O biopsiando. de que haga cicatrices o no sé si como fibrosis se hace en el cerebro después de una cirugía, pero imagino que debe haber como un tejido cicatrizal Sí, que... pero como tomas muestras pequeñas, no, chiquita. no es no como hay una que... reacción inflamatoria. Sí. Bueno, sí hay tumores que si tú vas y solamente le das... Se enojan. Se enojan, ajá. Obvio. Sí, ¿Se sí. enojan? ¿Dijiste se enojan? Sí, es que No así sé. les decían en mi instituto, o sea, cuando mi profesor que es onco de cabeza y cuello decía como, dude, si vas a tomar, o sea, es que el cáncer se enoja, o sea, si tú Sí. lo andas picoteando, el Claro, cáncer se enoja güey. y pum, y generalmente es así. A nosotros se llama No el puedes andar síndrome... picoteando. Sí, se llama Qué buen síndrome de término. glioma herido. Hay tumores Qué romántico. que vas y lo tienes, o sea, lo tienes que quitar, porque si vas y le das hay una medio que Un le yeyecito. quitas, edema y el paciente Dios herido. porque Sí, porque sí, se nosotros dematiza decimos que se terrible. enoja, pues. Sí. Pensé que Wow. todo el mundo usaba ese término. Bueno, Yo tengo la otra, A otra ver. pregunta. Ok, la siguiente es, benigno significa que no pasa nada. ¿Cómo le explicas a tus pacientes qué es benigno? No, O que benigno. no pasa nada. Sí, no, y muchas personas sí creen que dicen, es benigno, bueno, pues hay que no. No es cáncer, ¿no? Exacto. Ujú. Porque el que sea benigno se refiere, yo siempre digo, a que no, Hace como no se metástasis. come, no destruye el cerebro, pero puede ser benigno y estar comprimiendo un nervio y el paciente, o sea, o pierde la vista y se quedan ciegos, o estar comprimiendo una parte del cerebro y no puede mover la mitad, o otros nervios y ya no puede comer, o sea, y por eso, digo, no, es benigno, pero por la zona donde está es Claro. muy agresivo. Claro. Entonces, sí, esa parte también es... interesante. Ok, yo tengo otro. Jaja. Mucha gente cree que el neurocirujano solo opera el cerebro. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Nos dedicamos a operar el cerebro,
los nervios periféricos, como túnel del carpo, por ejemplo, plexo braquial. Ok. ¿Hacen plexo braquial ustedes? Sí. Yo pensé que solo ortopedia y Yo pensé que plexo. Ajá, con ortopedia, con eso. Pero tienen que tener algún tipo de alta para Sí. la anastomosis neurovascular Sí. o algo así. Ok. El nervio periférico. Ok. Órale, Son que los que yo Esa es pensé, otra alta. te lo juro, yo pensé que Sí, solo exacto. ortopedia. Es que creí que somos unos dioses. No. Pero no. Y columna, ¿no? Y columna. Y justo Ay, con la columna, ortopedia, claro. por ejemplo, porque la verdad sí, justo la columna es como, ¿quién es realmente el ¿Quién dueño lo de ve? la columna? ¿Quién lo ve? Pero pueden ¿Te llegar por has las dos vías, ¿no? No, yo sé, pero pues es esta cosa de cuando compartes, ¿no? Que por ejemplo el otorrino le pasa con el plástico. Es como qué tanto te toca a ti, qué tanto me Sí. toca a mí. Supongo que en ortopedia y neuro te ha pasado como esa rivalidad silenciosa. Sí, sí, ¿Es sí. correcto? Sí, y en realidad, o sea, hay ortopedistas muy buenos, o sea, no es como que digan, porque la gente dice, yo he tenido pacientes que dicen, es que a mí me dijeron que viniera con el neurocirujano. En realidad no es que sea ni de uno ni de otro, hay ortopedistas muy buenísimos en columna y hay neurocirujanos que son muy buenos en columna. Lo único donde tantito hay ortopedistas que les da como un poquito de inseguridad es cuando se abre la dura. Como Sí. nosotros abrimos a cada rato y cerramos, No les entonces, preocupa. Es como, exacto. lo sé Ya, se reparar. abrió. Y nosotros, ya, valió madre. Llamen al neuro. Sí, es como, ayuda. Ayuda Sí. silenciosa. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, a nivel institución, sé que la parte de columna está cubierta en el ISSSTE por neurocirugía y en el IMSS está cubierta, bueno, al menos Sí. hablando específicamente del Magda, por ortopedia. Sí. Porque, por ejemplo, yo te conocí en el Magda, pero tú estabas en trauma. Sí, y allá no dejan que neuro Se meta. en columna. Oh. Y de hecho nosotros, por ejemplo, en siglo XXI veíamos poca columna porque todo lo degenerativo se enviaba a Magdalena. Nosotros metíamos tumores de columna, todas esas cosas. Uno que otro, y muchas veces, como conocido de algún administrativo, era que se metía degenerativo ahí, pero casi siempre se mandaba a ortopedia. Ahorita ya se está metiendo más degenerativo, Ya. pero antes sí era Más de degenerativo orto. a ortopedia. ¿Y tú qué pensarías de trabajar a la par con un ortopedista operando una columna? Yo he operado con ortopedistas. ¿Y cool? Sí, ¿Bien? sí, sí. O sea, súper bien. sí. Oye, y una A ver, última pregunta. Bueno, no, ¿algún mito que tú quieras desmentir? Que siempre te digan. Hay varias cosas en internet que te juro que les parecerá sorprendente, pero hay cada ocurrencia. Tuve un paciente que le decían que el tumor se iba a disminuir y a desaparecer con disminuyendo su dieta en azúcar, o sea, que no Ya. comiera nada de azúcar y el tumor iba a bajar, y hacía baños de hielo, o sea, se metía diario hasta ahora sí en Sí, el sí, hielo y que eso le iba a bajar. Ya. Entonces, otros... Y tú así, ok. O sea, no, amigos, si bajas tu consumo de azúcar y te metes a camas de hielo, no hay nada que demuestre que eso funciona Hasta para ahora. disminuir el tamaño de un tumor Sí, hasta claro. este momento. Exacto. Otra es la cirugía astral, o sea, por favor. ¿La qué? Cirugía astral. ¿Qué es Te lo eso? ¿No lo has visto, güey? O sea, yo No, ubicaba lo astral, pero no debimos- cirugía. Lo debimos de meter al capítulo de charlatanes. Es que güey. ustedes sea, ven mucho TikTok, yo no sé tan el ¿Qué es la sí. cirugía astral? Pues algo mentira. No, bueno, Es sí, que- pero es ¿de que qué es- ¿Pero sí trata? te operan? No. Ah, güey, pensé no, que. no. O sea, pero que pareciera es tipo que sí. Reiki Sí, en que tu sí. cerebro. Te lo juro, sí. Pero lo peor es que, o sea, a nosotros nos parece sorprendente y nos da risa. La gente lo cree. Sí, claro. Y por paga supuesto. porque le hagan eso. Pero no sientes que un poco es como... ¿La cultura? Como sí, pero es como la esperanza. Sí. O sea, obviamente te da menos miedo, Sí. ¿no? Naturalmente es como de que me abran el cerebro a creer, que aunque esté mal, Sí, yo lo entiendo, sí, pero sí. metiéndome en el cerebro de esas personas es como de que me abran el cerebro a que me lo quiten así. Sí. Pues prefiero creer en que me lo van a Claro, quitar claro. así, Sí, ¿no? es que ese puede ser un pensamiento o también está el pensamiento donde la gente que es charlatana sabe cómo llegarle Venderse. al paciente Claro. y venderle, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor a ti, uno tienes miedo, ¿no? O sea, saber que te tienes que someter a un procedimiento quirúrgico. De ese tipo, da ¿no? miedo. Ujú. Luego te estás enfrentando a la palabra neurocirugía, ¿no? Sí. Que ya sabes de primera instancia que esa palabra pues, carga, ¿no? O sea, tiene un peso importante. Entonces de repente juegan con esa parte del miedo, de la frustración, del dinero, de que con esto, o sea, es difícil, ¿no? Y aparte Sí. vivir en una sociedad donde todavía existe mucha desinformación Claro. y existen muchos charlatanes y existen seminarios de este tipo de cosas que legalmente están, ya sabes, y no está bien, ¿no? Pero existe, pues. Y es que además, hablando del cerebro, o sea, si a nosotros dijeran, a mí me dijeran,
necesitamos una sola biopsia. Digo, güey, no hay otra cosa antes de una biopsia de abrirte el cerebro, o sea, ¿no? Literal entrar y dices, solamente tiene que ser lo último o es necesario. La verdad es que sí es algo súper delicado. Y justo hablando de eso, ¿cómo abordas el tema de posibles secuelas con el paciente? Y mira, sí, siempre yo les explico los riesgos y les digo los que son más frecuentes. Les digo, lo peor que puede pasar es esto, lo más leve es esto. O sea, les dan los diferentes Sí, escenarios sí. hasta el más extremo. Sí, Ok. sí les digo, esto puede pasar y siempre les digo, afortunadamente esto no nos ha pasado, pero ustedes saber que puede pasar. Claro, claro. Y igual cuando yo sé que va a pasar, por ejemplo, hay zonas del cerebro que manipulas y se inflama y el paciente sale sin mover. Y yo sé que lo va a recuperar y le digo, ¿sabe qué? Puede salir sin mover el brazo. Lo va a recuperar en Desinflama. tiempo, con rehabilitación, lo va a recuperar, pero para que no se asuste, puede pasar. Entonces siempre les das como esa parte del escenario. Y hay partes también, por ejemplo, hay tumores benignos que el que tú dejes una porción de tumor no le va a afectar. Y el que tú se la quites y que dejes a un paciente sin mover el brazo, le vas a limitar su vida laboral, su vida social, todo. Entonces yo siempre les digo, si el tumor está muy pegado a tal zona, voy a dejar una porción. Casi siempre cuando analizamos, planeamos, ya sé qué zona me va a dar más riesgo y le digo, es muy probable que deje un pedacito ahí, pero vale más a que salga No usted pueda, sin mover, por claro. ejemplo. Esa resonancia no la voy a llevar a congreso, pero usted va a estar Y bien. el paciente no te dice... Ese entonces, video no lo voy a presentar, Oye, pero el pero... paciente te dice, entonces significa que me va a operar en otros años, cuando así o no. Si deja un pedacito, no. Bueno, sí, exacto, es una duda válida. Y siempre le digo, no, puede ser que ese tumor nunca crezca o se vigila. Y para tumores, por ejemplo, residuales pequeños, se puede optar bien por una radiocirugía. Le digo, lo podemos radiar y si es que crece. ¿Y cómo planeas tú? O sea, por ejemplo, te llega un paciente, ya llegó con resonancias, es un diagnóstico, ya sabes que tiene que ser quirúrgico y más o menos en consulta ya tienes una idea de lo que vas a hacer, pero ¿cómo tú planificas hacer un procedimiento? O sea, ¿te juntas con tu equipo? ¿Ven las imágenes juntos? ¿Cómo funciona? Sí, siempre igual, les explico lo que yo creo en ese momento y después sí, a veces opero con uno, a veces somos 3 en total y con las imágenes vemos y digo, ¿cómo ves? Yo pensaría esto, lo otro, y siempre participamos todos. O sea, de repente dicen, no, ¿sabes qué? Por acá nos va a dar más trabajo, ¿qué tal si empleamos más? Ok, y así. Entonces ya siempre lo planeamos antes. O sea, si cambia algo, ya les digo, oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo así, por esto. Pero sí lo planeamos. O sea, ahí en el cerebro jamás es como la de... Como ahorita vemos. ¿no? Rehabilitación interna, ¿no? Abrimos y... caray. Qué caray. Sí. Oye, Alma, ¿y cómo lidias? Porque creo que en neuro, híjole, ¿cómo lidias cuando, por ejemplo, un paciente que yo sé que tú le explicas y todo, pero digamos que las complicaciones en neuro siento que son muy difíciles, ¿no? Pues, Entonces, ¿cómo lidias? Como que quizás tú no estabas esperando a que el paciente quedara con parálisis facial, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y pues es algo que sí, puedes reconectar, puedes hacer, pero ¿cómo tú haces para lidiar con eso y con el paciente, ¿no? O sea, tú ya le explicaste, pero tú puedes estar muy tranquila. De mi trabajo lo hice bien y hay veces que hay cosas que no salen como uno piensa o como uno quiere. Entonces, ¿cómo lo haces? Porque el neuro está cañón. Sí. Fíjate que precisamente el doctor Guinto nos decía, el cerebro es muy ingrato, decía, porque a veces hay cirugías que tú haces perfectas y dices, está perfecto, de ver la resonancia está perfecta, y el paciente no está perfecto. Y entonces, aunque hagas todo bien, puede a veces no salir como tú esperabas. Yo siempre justo lo que hago es explicarle todo lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? Para que ellos estén ya, de cierta forma ya no sea como alguna sorpresa. Pero sí a ti como cirujano, sí te dices, ¿por qué? Sí. Yo cuando algo me llega a pasar, vuelvo a ver el video y digo, ¿dónde? Pero vuelvo a revisar la imagen, pero yo aquí vi que estaba limpio, yo vi que quedó, o sea, ¿por qué? Y lo más importante, cuando algo pasa, no dejar al paciente.
Porque muchos lo que hacen es que ya se complicó, ya no salió tan perfecta como te gustaba y ya no lo ves. Y lo ve el asistente y tú no vuelves a verlo. Y como que eso en el interior dices, si ya no lo veo, ya no existe. Un Claro. método de defensa. El ahí corazón medio. que no, Ándale, sí. ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Claro. Entonces, yo esa parte no, por ejemplo. Y a mí alguna vez me pasó una operación de Chiari, donde abre uno, quita un huesito. La paciente me hizo fístula. Estaba cerrado, pero tenía una bolsita de agüita ahí. Y pues, ya. Y le dije, oye, no pegó bien el injerto, tienes una bolsita de agüita, pues hay que volver a operar y cerrar otra vez. Y le expliqué todo, ella lo sabía, pero obviamente pues tú dices, ¿por qué? Yo revisé y ves el video y todo. Y no, la paciente, siempre que tú le explicas, pues viene al paciente, ya la volvimos a operar y lo hacemos. Pero ahora, algo también es que el paciente gasta doble, es una complicación. Claro. Los seguros, ¿qué onda con Ya me imagino, Por ahí cuestiones ya de me imagino neuro? los costos de las neurocirugías. No, con temas de Es neuro. justo hacia donde iba. Sí. Pero vamos. Con temas de neuro, los seguros cubren, no cubren, complicaciones cubren, no cubren. Sí, complicaciones cubren, eso es lo Ok. bueno, ¿no? Si hay alguna complicación, la cubren y vuelven a pagar. Ok. Pero sí, las cirugías de neuro también las cubren bien, obviamente siempre y cuando estén justificadas. Claro. Lo único es que a veces se ponen un poquito pesados con Sí. la tecnología. O sea, De que no porque- cubre este tipo de Exacto. aparato. ¿Por qué ¿no? quieres meter el endoscopio si lo puedes hacer vía? Sí, le Sí, puedes hacer abrir. un trep. ¿Cómo se llama? Trepana. Supongo con el neuronavegador se pone medio punky, ¿no? Sí. Porque es como, pues deberías de... Pues tú calculas. Pues, exacto, calcúlale. Es como, dude, si tengo un neuronavegador, ¿por qué voy a andar calculando? Sí, Claro. y de forma privada, es incosteable la neurocirugía. Bueno, es que lo que es incosteable es, por ejemplo, una complicación. Porque Claro. una complicación, pues, ¿cuánto Sí, tiempo mucho. te echarías, no? ¿De qué? De sí, hospitalización? Un sangrado, por ejemplo, Ajá. o algo así. O Una algo que fístula. requieras que el paciente esté internado tiempo. mucho tiempo, Claro. eso es lo que se vuelve muy caro. O que esté en terapia intensiva. O sea, el hospital. Sí, es exacto. La hospitalización Sí. de las complicaciones. Sí, pero cirugías así de tumores, no son. Ok. Yo siempre los pacientes los opero, los que no tienen seguro. Busco obviamente, pero que el hospital tenga todo, porque yo sé de quiénes se los llevan para bajarlas, se los llevan a clínicas que no están aptas para eso. Claro. Y puede salir bien, puede salir ¿Y súper qué bien. tamaño de tanates llevarte a un paciente Sí. neurocirugía Sí, a una imagínate, clínica ¿no? ahí de 3 pesos, ¿no? No, que no Sí. tenga terapia intensiva, Sí, que no Que no tenga... da banco de sangre. Ajá. ¿no? Sí, yo siempre les digo, yo prefiero bajar un poco mis Ah, costos a andar metiéndote en un lugar Claro. patito Sí. y que la cosa Que de salga más anestesio caro. de repente no funcione, ¿no? Entonces Exacto, sí sí, está sí. rudo. Oye, por ejemplo, no sé, poniendo así un número muy burdo, de cada 10 neurocirugías en la priva, Ujú. ¿cuántas se hacen sin ninguna ayuda de algo ¿cómo se le dirá? Robot o tecnología, o sea, que literalmente como si fuera un apéndice, ¿no? Que el cirujano abre y que no haga láparos. Ah. Así que tú hagas con tus manos y que no necesites de un aparato, o ya prácticamente No, nada. es que en realidad muchas cirugías las podemos, o sea, nos dan más seguridad y más velocidad, por ejemplo, pero hay pacientes donde no pueden pagar un aparato. Un microscopio, Exacto. por ejemplo. O, por ejemplo, justo, yo ahí cuando les digo, mire, esto es, o sea, el microscopio es indispensable, sí o sí. Ah, ok. Pero, por ejemplo, el navegador le digo, ok, no pasa nada, si no lo puede pagar, no es que me impida hacerlo, calculo yo todo, lo único que va a cambiar es que haga un poquito más grande Claro, para la tener herida, el margen. exacto. Sí, o sea, las tecnologías para lo que son, ¿no? O sea, te apoyan, te ayudan, Exacto. pero no quitan el conocimiento y la acción Sí. del No médico, No son ¿no? imprescindibles. Sí. Y, por ejemplo, el equivalente al Da Vinci, en neuro, ¿cómo se llama? ¿O qué es? Así como lo más, de las cosas más pro que dices, esto es primer mundo. Es que ahorita está el microscopio, el Kinevo, ¿Kinevo? sí. Entonces Entonces, esos, pero es que ya hay exoscopios, por ejemplo, que es como el endoscopio, pero de que tú lo sostienes o ya hay un brazo que lo fija, hay pantallas 3D, ya está un tipo como de robot donde tú te pones los lentes y estás viéndolo y ya no, porque el microscopio estás pegado, ¿no? Estás Sí. haciendo Sí, esto. sí, sí. Y con el otro ya solamente están los lentes y tú haces los movimientos y está acá la imagen y él se mueve para darte. Qué maravilla. mames, Sí. está cabrón. Oye, Technology, otra vez. Sí, 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 wow. Oye, Alma, y neurocirugías son cirugías largas, ¿no? Sí. ¿Cómo te preparas tú para una cirugía larga?
¿Cuánto es largo? Esto lo digo para los estudiantes de Sí, medicina sí. que a veces Una uno... fuerte. Sí, Porque sí, luego uno ve Grey's Anatomy 36 horas y no se pararon ni a hacer Y están pipí. impecables, como güey. todo- Sí, se pone pañal y se Ajá. pone- Y que te vas a O meter sea, ahí la al verdad, diablo, la así. verdad. ¿Cuánto es una cirugía? ¿Cuánto puede más o menos durar una cirugía larga de neuro? Mira, de nosotros, de mi equipo, lo más largo que hemos estado son 12 horas. Ok. No, Era un bestia. meningioma enorme de fosa posterior, Ok. falcodentorial, y 12 horas. Entonces, pero hay otros que yo creo que hay muchísimas más Claro. horas, ¿no? ¿En serio? ¿Y tú cómo Sí. te preparas? Por ejemplo, ¿tomas agua antes? Si te dan ganas de hacer Sí. pipí, ¿qué haces? Si no te dan ganas de hacer pipí porque estás muy estresada, te da hambre. O sea, esas cositas. Mantener la Mira, atención que- tantas horas. ¿Cómo mantienes al humano? Pero es que justo no sientes el tiempo. Lo que sí, siempre antes de una cirugía, para empezar, o sea, nosotros solamente, no la preparación del paciente, nosotros un día antes siempre es descansar, ¿no? Ves que estamos descansados, nada de que hay, de fiesta, nada. Y como si fuera a Descansar. hacer un examen del Sí. ENARM, haz de cuenta. Duermes bien, siempre programamos temprano. A mí nunca me gusta programar cirugías que van a ser largas en la tarde No, pues para no. sacar al paciente en la noche. O sea, no. Y, por ejemplo, acá descansas, programamos temprano, desayunamos en cuanto llegamos y ya empezamos con el procedimiento. Ay, hasta me dio nervios. Con las ganas de hacer pipishka. Es que No qué pasa. chistoso, Yo ¿no? creo que el sistema No, no, como que lo tampoco tomas bloquea. tanta agua. Sí, claro. No, sí. O Pero sea, yo creo que bloquea. quizás si tú es el que estás operando, estás como Sí. muy metido. Chance si eres el ayudante o algo así, como que ahí sí te pueden dar un poquito más de ganas de hacer pipí, porque sí estás prestando atención, pero como Sí. no eres tú el que está moviendo, como que siento que puedes Sí. pensar más en pipí, en comida. Sí puede haber una cirugía de neuro de 20 horas. Sí, sí, No, sí. es que no. Imagínate En la un día residencia, adentro, güey. En la residencia a mí me tocó que precisamente los plexos Claro. braquiales, el récord era 26 horas. ¿Y se cambian los médicos? No. No, pues No, el no, cirujano ahí anda. Ahora, Es ¿te estar un parece- día adentro, güey, literal. Pero ¿estás de Sí. acuerdo que es inhumano que una persona pueda pensar bien después de 26 Sí. horas de estar en un... O sea, como Pues que... habrá genios o no sé. No, yo creo que no es una Se cuestión de acaban las género. reservas de glucógeno que tenías para el día, güey. O sea, No sé, la siento... glucosa, cetoácido. Sí. Siento que no está bien. Siento que tendría que haber. Yo entiendo que cuando tú eres el cirujano, pues que venga alguien más a tocar tu. Sí, cosa, no, este- no, es lo- que no no, lo vas a Pero no, tú lo crees que en dejas. o sea, no sé, hablas de primer mundo de neuro, ¿hacen algún protocolo diferente? O literal, si dura 20 horas, las mismas 20 Sí, horas. Sí, sí, o sí. sea, O eso que sí. queda. quizás tengan. Yo he visto algunos cirujanos que tienen ayudantes. Entonces, como que el ayudante te hace el abordaje Ah, sí. y ya el cirujano principal ya Entra a llega y quitar. entonces está como más fresco. Entonces, Sí. chance lo que 4 horas te ahorraste en el abordaje, no sé qué, y ya nada más llega y hace tic y ya. Como Derek Shepard. ¿Tú cómo crees que la gente o los estudiantes de medicina romantiza mucho la neurocirugía? No, o sea, sí está bastante parecido a la vida real, no tanto, es más ficticio. Porque si nosotros siempre bromeamos que cuando uno entra a medicina, todos queremos ser neurocirujanos, pediatras, cardiotorácicos, o sea, ¿no? Y ya después, porque lo romantizas, ¿no? Porque Sí. dices como es que es la creme de la creme. Y luego ya. Y hemos o sea, conocido- sí lo es. Sí lo es, pero luego vas viendo, no me ¿Y sabes gusta, qué? ¿no? Hemos conocido, la verdad, o sea, personalmente, a neurocirujanos que dices, este güey siente que flota, ¿no? Así, y dices, ahora que te escuchamos, digo, está el otro extremo, y yo me acuerdo ¿te acuerdas del neurocirujano del GA? No me acuerdo cómo se llama, pero le mando un saludo, pero el único neurocirujano del GA, que decías, güey, es alguien tan humilde, tan sencillo, así, dices, yo no sé si hay esos polos de alguien que se cree no sé, Dios, y alguien que dices, güey, pues, o sea, bien, ¿no? Es O mi sea, trabajo y nada más. Y obviamente estás en rango medio, pero por ejemplo, tú pues eres alguien súper neta, auténtica, súper sencilla, y dices, lo que nos estás enseñando y los que nos estás contando, dices, a la madre, güey, ¿no? O sea, no sé. Sí, sí, y a mí me tocó alguna vez que estábamos en el hospital y justo para entrar al área de médicos te estaban pidiendo el gafete porque estaba en autorización, no sé qué, en el hospital en El Ángeles. Y estaba delante un médico y el guardia le dice, su gafete, doctor. Y dije, ¿cómo? Su gafete es que no lo trae, el guardia es que no lo trae. Alguien ¿Cómo? adelante de ti. Sí, Ah, entonces no te están esperando para entrar. Dice, es que no trae su gafete. O sea, ¿no sabes quién soy yo? Así te lo juro. De político, de político. Sí, Típico. sí. De video de Lord. Y el de Gafete. seguridad está haciendo su trabajo. Sí, le Claro. dice, no, doctor, yo soy el neurocirujano que va a operar ahorita. Ay, hijo. Dijo, doctor, es que por su gafete, si no, anótese. Y ya agarra y se anota, es que ya se metió. Y yo lo vi y dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué neurocirujano? Nada. Entonces ya después llegó un amigo
que era el titular de la cirugía, y ya llegó y me saludó y todo. Entonces, ya ahí, obviamente, el chisme, me metí a sus redes, dije, ¿quién es? Y ya lo vi, y está mal, pero es un neurocirujano que apenas venía saliendo. Entonces, cuando salimos con ese top, dices, yo soy neurocirujana. Ya. Soy la mera riata. Y después te vas poniendo más humilde. Sí, Yo creo después, que cuando sí, te ¿no? empiezan a pasar complicaciones y ves Claro. que Por ya le ejemplo, bajas. Guito, es una eminencia. Sí. Lo Sí, platicas era con súper él, chido súper- platicar sí. con él. Y bueno, es que también hay gente que hace ver las cosas de una manera más simple, ¿no? Ah, sí, O sea, claro. tú estás hablando con un lenguaje súper tranquilo, súper relajado y dices, ok, es accesible. Pero hay gente que no. O sea, hay Sí. médicos Que se mamonean. adscritosaurios que mamonean y, sí, base de cráneo, yo soy la mera riata y es como, güey, ya. Sí, no. Oye, Alma, y algo más que me gustaría meterme, que esto, bueno, podemos, si Ya quieres. se puso cómoda, ya se Si puso quieres, cómoda. podemos cortarlo. Ah, caray. Neurocirugía, al igual que ortopedia, siento que son de esas especialidades que automáticamente la gente lo asocia con sexo masculino. ¿Neurocirugía? Sí, sí. Hay muy pocas neurocirujanas, en mi opinión. ¿Cómo te fue? ¿En algún momento tuviste como esta barrera de que porque eres mujer, o mismo tus mismos adscritos que te demeritaran por ser mujer, o nada que ver y estoy debrayando? De hecho, no sé exactamente cuántas neurocirujanas somos en México. Nosotros tenemos un chat de neurocirujanas de México y somos como 160 Puras mujeres. entre residentes, ajá. Con Entonces, residentes, con residentes. sí, Ok, con ok. residentes. Pero yo tuve la suerte de que en la residencia no me tocó sentir que te rechazaran por ser mujer, ¿no? O a lo mejor ya están acostumbrados a que no. Y puede ser, ¿eh? Sí, lo normalizas. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos, éramos, en total, todos los residentes éramos 20. En total, había 2 mujeres R6 y nosotras que íbamos llegando, que éramos 2, R2. Y lo que sí nos dijeron cuando llegamos, justo en ese tiempo, no sé si ustedes supieron, que será hace como 13, 14 años, que en un hospital público habían corrido a 2 residentes de neurocirugía y que las trataban mal, que les decían, vete a limpiar tú la residencia, tú eres mujer, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces yo llegué con miedo, dije, no, nos van a hacer igual. Y lo primero que nos dijeron, ¿saben qué? Aquí nadie les va a quitar procedimientos por ser mujeres, nadie les va a hacer menos, pero también precisamente por ser mujeres no van a hacer cosas diferentes. Si ustedes tienen que bajar al paciente a tomografía, ustedes ven cómo lo hacen, pero ustedes lo bajan. Sí, aquí parejo. Exacto. Igualdad. Si tú tienes que empujar al paciente, tú lo vas a empujar. Si tú tienes que tú lo vas a hacer. Entonces, en todo ese tiempo, en la residencia, creo yo que fueron muy, educados, o me Equitativos. tocaron buenos. Ah, ok. Sí, nunca nos hicieron sentir a esto. Había, sí, por eso digo, a lo mejor lo normalizas, porque había esos micromachismos donde había una cirugía justo, las de base de cráneo, que son las grandes, y decían, no, esto es una cirugía para hombres. No, man. Sí, Entonces, claro. sí Esta toca. reducción es para vato. Ah. Esta es como para Milky, ¿no? Y el pinche güey así, ¿no? Y tú, Y tú, ay, maestro, no, Sí, no sí, puedo sí, creerlo, sí, güey. Sí, Claro. entonces Oye, esos y no comentarios. Y cuando te graduaste ya no te pasó. O sea, no te ha Es pasado. que sí, justo me pasó más después que en la residencia. En quirófano llegaba yo con mi cirugía programada y la ¿Eres anestesio? enfermera, exacto. No, man. Doctora, ¿qué va a ocupar de anestesio? Y yo, Y la no. enfermera, güey. Ah, sí, claro. hasta el momento me sigue pasando. Sí. ¿A ti nunca te ha pasado? Sí, a veces sí. En me serio pasa. que llegan Sí. ustedes y les dicen, Creen que somos Ajá. anestesio, o sea, que no eres la güey, ellos cirujana siguen titular. pactándome esas cosas. Ajá, sí, sí. O te preguntan, o me decían, doctora, ¿qué guantes es el cirujano? Y yo 6.5. Y tú con estas manitos que me dijeron que eran chiquitas. Y Quito te sales de tumores. mi quirófano. Sí, No, así, man. cosas así. Y pacientes, me ha tocado pacientes. Alguna vez una chica que ella quería operarse conmigo, tenía un tumor, y su papá después me escribió porque me dijo, sí, doctora, ella estaba así súper que sí se va a operar. Después me escribió y me dijo, doctora, pues no voy a operar con usted, mi papá quiere que me opere un doctor hombre, un amigo suyo. Entonces, y así, sí, pues sí. Pues sí, está bien. Y sí me han tocado esos. Claro. ¿Cómo cuántos especialistas en neurocirugía hay en México, aprox? 1,000, 2,000 o más. No sé exactamente cuándo. No, yo creo que sí, serán unos 1,000. No sé. Y por ejemplo, en la priva, ¿qué es lo más, como decimos nosotros, de lo que vive un neurocirujano en la priva? A veces cosas no quirúrgicas o como qué cositas es lo más común. Es que de las cosas, mira, depende mucho cómo te manejes, por ejemplo, en los hospitales. Porque lo que hay mucho, por ejemplo, son traumas, son hematomas, Ok. y también mucho como de lo que te vayas dedicando. Lo que más hay en general en la priva son columnas, por ejemplo, las columnas degenerativas. Pero Ya. mucho tiene que ver a lo que te dije. Yo, por ejemplo, yo he operado
pocos, en la priva, pocos hematomas, poco trauma, por ejemplo, pero yo he operado muchos tumores, porque Claro, es y hay lo gente que claro. es puro trauma. a lo Exacto, y mejor, hay ¿no? otros que han operado muchísimo trauma, porque el hospital, quizá donde están, hay mucho de trauma. Ajá. Entonces ahí... Oye, Yo me Alma, acuerdo, perdón, yo me acuerdo en el Magda que pues ustedes como médicos de base no tenían resis. Ah, Entonces de repente era así de que... Tú entrabas, ¿no? Sí. Y yo como... Y yo, ¿y ahora? Ya sabes, y yo veía al neurocirujano y yo así... No te muevas, y yo... Es la del bombón. Es la del bombón, güey. La vez que casi me desmaya el doctor. No mames, ¿por qué te desmayas? Eres trauma, tienes que aguantar. Y yo... Estaba así y la anestesia me dijo, bájala. O sea, dijo, quítate la... O sea, se me puso todo negro, o sea, lleva un ratote en cirugía. El y aparte, cubre. Yo estaba que en la mega posguardia y era R1 y pues horrible, ¿no? Y el doctor haciendo algo que yo no sé qué chingado estaba haciendo, yo solo veía el cerebro y sangre salir. Pues algo de trauma. no, y que quizás no te interesaba, porque pues no Sí. te interesa, entonces también Sí, eso hace que... Por supuesto, o sea, Me sí voy, me interesa. me O sea, voy. sí estaba padre, ¿no? O sea, sí dije, güey, sí está chido porque, pues como médico no te deja de sorprender algunas Bueno, otras sí. cosas. O sea, yo puedo ver algún procedimiento que no sea de ortopedia y decir, güey, esto está cabrón. O sea, sí, pero también puedes ver, por ejemplo, yo veo cosas del ojo y me da muchísimo asco. Es como, Pero del cerebro no decía como, güey, esto está horrible. Sino, Ya. o sea, todo lo que hacían así como, no sé qué hacían con la piel y la atoraban como con el campo y luego cómo hacían el trépano y todo. Y decía, güey, esto está chido, escucho un poquito de sierra y la musiquita y no sé qué. Pero bueno, el punto es que ahí sí ya me había ganado Sí, la la post. posguardia y el hambre y la hipoglucemia, ¿no? Y pues ya casi me desmayo, pero me tiraron paro y me revivieron con un bombón y chocolate. oye, Bendito Alma, Magdalena. ¿algún caso que nos quieras compartir que quizás para ti haya sido todo un reto quirúrgico o bien después de la cirugía que haya sido un reto para la rehabilitación? Algo así muy impactante o fuerte. Mira, impactante, algo... Es que sí tengo, o sea, un chorro de pacientitos o de cosas que han requerido rehabilitación. Alguna vez, por ejemplo, tuvimos un paciente que tenía un tumor, era un pastor, y justo él se había sometido a todas las cosas que obviamente Sí, están bien todo. hechas, pues, lo que te hace tu fe, ¿no? Antes de... Y después de la cirugía, justo estaba en una zona el tumor que iba a salir con disminución de la fuerza. Y le dije, se lo dije así súper claro, le dije, va a salir. O sea, no hay manera, va a salir con disminución de la fuerza, lo va a mover, pero pues no se asuste. Pero lo va a recuperar. Pero lo va a recuperar. Y sí, efectivamente, cuando despertó, quitamos todo el tumor, pero no podía mover la mitad. Entonces eso él le frustraba mucho. O sea, doctora, pero es que de verdad no voy a poder mover. Y esa parte, aunque ya se la dices, él, o sea, estaba muy asustado, Sí, sí, porque sí. tú quieres mover y Sí, que no te responda algo nada. ese cabrón. Qué ¿no? miedo. Ese Sí. cabrón. Sí. Y él empezó yo desde el día así 1, pedí a la rehabilitadora que lo fuera a ver, que le iniciara algunos ejercicios, y afortunadamente a los 15 días me avisó, ya estaba empezando a mover. Cuando regresó para retirar los puntos que fueron las 3 semanas, ya llegó él caminando un poquito. Llegó disminuido. para dar una cachetada. ¡Mira! Qué Sí, chido, qué chido. pero ya mucho mejor. Entonces, por ejemplo, otra paciente que igual llegó con un absceso cerebral y no movía nada. Ella venía de una comunidad y no movía, pero ella ya llegó sin mover. Entonces quitamos la lesión y con ella sí sabemos que iba igual a disminuir, dijimos a ver qué tal, y empezó rehabilitación. Y ya al mes la señora sí quedó con limitación porque ya no movía nada y no podíamos, cuando un paciente ya no mueve nada, por ejemplo, no puedes hacer, por ejemplo, una cirugía despierto porque él no va a cooperar, no está moviendo. Entonces, en esas partes sí se lesionó esa zona. La señora está moviendo y todo, solamente limita un poquito el dedo. Okay. El dedo es el que limita, pero me mandaron así videos de cómo está trabajando, haciendo Wow. tortillas. Claro. Oye, y a ver, háblame más de las cirugías despiertos, porque eso sí me da muchísimo morbo. Sí, el Grey's Anatomy. ¿Es cierto? O sea, sí Sí. puedes tener un paciente así de que el güey es músico y quieres ver no joderle a un área específica. claro. ¿Cómo logras Y el eso? cerebro, por Wow. ejemplo, el cerebro se va desarrollando diferente. Si tú eres políglota, unas partes del cerebro están más activadas que alguien que solo habla un idioma. Oye, pero lo que yo no entiendo es, o sea, Mi ni cerebro siquiera así. están, ni siquiera, nada más de la parte del martillo, están del clavo. La albañilería sí está bien. There's a bone, I need to fix it. Oye, no, pero por ejemplo, o sea, ¿no están sedados? Sí, ¿cómo, Sí, cómo es Como eso? un O sea, bloqueo. sí están sedados, pero como, Y bloqueo, exacto. Sí, Claro. están con bloqueos para que claro, no eso tengan sí, dolor. pero sí están un poquito sedados, o sea, un poquito Sí. como medio drupis. Sí. Ya. O sea, el tocar la masa en cerebro, no sé si es una estupidez, pero tú cuando te tocas la masa
encefálica ¿Duele? expuesta duele o no? No, no, Exacto. nada. Claro, Ajá, lo que el duele es cerebrito lo no de- duele, justo. Ajá, ok. Ok, o sea, pero sí están medio sedados. Sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, no se acuerdan necesariamente de lo que pasó en la Sí, cirugía. sí se acuerdan porque, o sea, ellos están conscientes y están, porque tú les haces preguntas y les pides que muevan, solamente los relajan un poquito Claro. para que No estén tan Pues es ansiosos. como si no estén estuvieran en ansiosos. fiestita groovy, ¿no? Están tocando Sí. la Qué guitarrita, loco, pero eso groovy. eso me parece loquísimo. Güey, se ve a mí muy también O se sea, me hace esas cirugías impresionante. así con el cerebro como abierto y Y que estén así como haciendo alguna Sí. actividad. Está cabrón. me sorprende muchísimo porque, Sí, no sé, o sea, en otorrino sí hay un montón de cirugía sedada, en ortopedia pues bloqueos y Sí, cosas normal. así, pero esto me parece como... Sí, Medio brujería. Y justo, por ejemplo, todo como lo más, el proceso es más justo como antes. Por ejemplo, tiene que ir a una valoración con el neuropsicólogo para que él, obviamente, lo conozca, explore conozca todo esto para cuando ya esté en la cirugía, obviamente tiene que Claro. haberlo conocido. El neuropsicólogo. Y él Claro. tiene que determinar si es candidato y lo principal, si el paciente quiere, porque al final no va a dolerle nada, pero justo su cabecita está fija y entonces él pues despierta y él sabe que tiene abierta la cabecita, entonces Sí, tiene que sí. cooperar. Madres. Sí, Sí. y yo siempre digo que en la cirugía del paciente despierto, el personaje principal, obviamente es el paciente, pero el que sigue es el anestesiólogo. El anestesiólogo es el que hace la Imagínate, magia. güey, el anestesio. Sí, Claro. porque Eso ha es. habido cirugías donde el anestesio no domina la cirugía despierto y el paciente despierta gritando y aventando y Qué duérmelo. riesgo. O sea, lo tienes que tener exacto como en stand-by. Sí. Ni dormido, ni tampoco así, alerta. Exacto. O sea, tiene que estar Maestro en un... del gas, Sí. güey. Cuando hemos tenido cirugías y que no tienen que ser despierto y al anestesiólogo se le despierta, nada más ves cómo el cerebro se empieza a inflamar y tú así como... Sí. No. Claro. Entonces todo eso lo maneja la magia de anestesia. Por eso neuroanestesia es una Sí. una Es una alta, sub, ¿no? sí. ¿Cómo lidias con el estrés? O sea, yo soy un médico muy joven, yo recién egreso y cada procedimiento que yo tengo, yo digo, a ninguno hay que perderle nunca el respeto, ni hay que dejarse de preparar y lo que sea, pero yo vivo en el martirio de, por favor, que todo esté bien, a ver, espero que sí. la evolución sea buena. Y ha llegado un punto donde digo, o sea, que estoy en mi cuarto así de, ay, mañana es la cirugía o me estreso demasiado. Sí. ¿Cómo lidias tú? O sea, ¿qué hace Alma fuera de ser una neurocirujana exitosa para estar tranquila? Mira, antes, justo para una fórmula principal de quitarte un poquito de estrés, yo siempre reviso el estudio. O sea, así tener el Double plan check. ya, sí. O sea, tener todo el plan, haberlo visto. Y siempre o sea, se ríen de mí porque, o sea, de repente ya estoy tranquila y me acuerdo y voy y reviso otra vez. Ya. O sea, eso me baja mucho como La ansiedad. la ansiedad. El saber, por ejemplo, que todo ya está anestesia, o sea, de saber que todo el equipo se está haciendo bien, sí. Pero mucho de eso, aunque tú tengas todo esto controlado, no. Y quien la lleva al final cuenta es tu familia. Que de repente estás así, te hablan y que tú estás enojada o que no te dicen de algún lugar que hay que salir y tú estás como molesta. Entonces, al final de cuentas, ese tipo de cosas pues siempre la pagan. Pero como revisar lo del estrés, estar de los estudios, que el paciente esté bien enterado, eso baja un poco. Sí, es que luego, por ejemplo, salen cosas en quirófano, me ha pasado, ¿no? Que es como que todo va perfecto y tú dices como, y de repente es como, oiga, ¿me puede traer, no sé, X cosa? Uy, doctora, es que fíjese que resulta que de entonces que no tenemos 5 ceros, pero que tenemos... Es como, ok, no pasa nada, ¿no? Y tú, bueno, está bien, con esto puedo. Y de repente, uy, doctora, es como, güey, qué Estos locura. momentos son los que digo, qué bueno que no hice algo quirúrgico, de verdad. O sea, tiene sus cosas positivas, ¿sí? Claro, Ya, claro, tiene pero, cosas positivas, pero ahorita pero que siento escucho que esto te digo, preocupas de muchas cosas al sí, mismo tiempo. Sí, el Sí. operar es mucho Es que yo más por eso digo, o sea, ¿cómo puedes lidiar con todo ese estrés? Porque si de por sí neurocirugía, que a mí se me hace pues sí, la creme de la creme, o sea, se me hace algo muy, muy, muy cabrón. Y así como, pues, ok, yo repaso las cosas y así, yo así de, no mames, yo necesito psicólogo, psiquiatra, salir a pasear con mi perro, ver a mis papás, estar cerca de mi novia, que me den palmaditas en la espalda, ya sabes, Además, todo. yo me acuerdo, o sea, las cirugías de ortopedia de las que yo entré, sí es como, pa. Las tuyas no me acuerdo mucho de otorrino, pero pues sí estás así. No, o sea, es muy yo me acuerdo que chiquitita. las de neuro es, Sí, ¡ay! Yo qué va. Es como, "Güey, no estás moviendo nada. Ok, muy bien. Y además de todo esto que haces y abres y sacas tumores y bla, 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 pues le das mucho a las redes sociales. ¿Cómo empezaste con las redes sociales? ¿Lo sentiste como obligación o fue más por gusto?
A mí me gusta mucho lo de las redes sociales, incluso en mi perfil personal subo así cosas, ¿no? Y así fue como empecé a subir en redes sociales y me gustó. De hecho, mi contenido es para los pacientes. O sea, nadie que sea neurocirujano se va a meter a aprender nada en mis redes porque ellos ya deben de saber cómo hacerlo. Pero esto es para los pacientes, justo porque me daba cuenta que les daba miedo, que toda la gente llegaba y tenía miedo porque les habían dicho que no se operen la columna porque quedan mal, o que el cerebro que se abre quedan mal y quedan así, literal, loquitos. Entonces, tú lo viste de ahí- como desde una necesidad para el paciente. Sí, y de ahí fue donde empecé a subir. Y yo les decía a los pacientes, siempre que tomo un video les digo, oiga, ¿me permite tomar un video y subirlo para que la gente vea pues que no quedan mal? Ah, sí, por favor, doctora. Tengo pacientes que incluso uno iba despertando y me dijo, ¿ya me va a tomar mi video? O sea, ok, así. Y entonces ahí fue como empecé a subir. Y de repente subo cosas porque luego hay estudiantes o residentes que me escriben y ya voy subiendo cositas. Pero no soy fan de subir el cerebro expuesto, porque yo no tiene necesidad el paciente de ver un cerebro si sabe que lo van a operar y ver cómo se ve. Entonces, claro, mejor que solo lo entienda y sí, que no vas vea. hacia el morbo, vas hacia la Exacto. información. Sí, o sea, poner, sí, o sea, sí poner una parte del cuerpo, sí es morbo. No voy a decir que yo no lo llegué a hacer en la residencia, estuvo mal, pero en su momento... A lo mejor te como que impresionas y dices, mira, a veces... no era tan consciente, yo no era tan consciente de lo que estaba haciendo, ya de repente ya erres más, yo decía como, ok, está rudo esta parte, ¿no? Y ahorita que ya 100% no estoy a nivel institucional, para nada lo haría, Claro, ¿no? sí. O sea, ¿está mal? Sí, soy culpable de haberlo hecho, pero también acepto Todos que... pasamos por eso. ¿no? Sí. La neta. Oye, Exacto. ¿y cómo lidias y crees que el tener esta red social te ha hecho crecer tu consulta privada? O sea, ¿que ha sido un plus o simplemente está ahí, es información Hobby. que tú usas para tus pacientes o para los pacientes en general? Yo creo que se ayudan porque las personas cuando van contigo, o sea, muchas veces ya te buscan. O sea, si alguien te recomienda, lo primero que hacen es buscarte quién eres, qué haces, y eso les ayuda mucho. Yo es siempre una carta de presentación Sí, tuya. entonces yo siempre les he dicho, en las redes sociales ningún neurocirujano, ningún médico va a decir que es malo, ninguno va a decir que todos somos expertos, todos somos los mejores. Sí, claro. Pero, por ejemplo, a mí me gusta subir a los pacientes porque yo creo que lo único que no puedes editar ni manipular es una persona Claro. y es esa parte que vean y sobre todo que le quita el miedo a la gente. Pero sí, yo creo que sí me ha ayudado. Sobre todo también porque, por ejemplo, cuando tú, si no te metes, todos sabes cómo es el sector privado. Si no te metes a un hospital con un grupo que ya esté armado, por ejemplo, no hay quien te conozca o no sabe cómo lo haces. Sí, sí. Por ejemplo, ve y dice, pero ¿será bueno o no será bueno? Entonces, eso es como, para mí, como tu presentación. Claro. O sea, a ver, esto es lo que yo hago, estos son mis resultados. Es como un networking, pero... Sí, Claro. exacto. ¿Y recibes hate o no? Sí, como todo. O sea, incluso de compañeros, o sea, de compañeros neurocirujanos, así lo de, las redes sociales, y me pregunta, por ejemplo, una vez un amigo me puso, doctora, enséñeme, que fue mi compañero, le dije, no, tuviste toda la residencia si no aprendiste ya. Entonces, porque sí escribían cositas en burla. Una vez una anestesióloga que no es de mi equipo me dijo, hice un comentario y me dijo, no, tú vete a TikTok a hacer tus videos. Y a los poquitos meses, cuando la vi haciendo videos, y cómicos, no informativos, haciendo videos con su cirujano. Sí. Ya. Y dije, güey, o sea, no hay que- ¡Ridícula! Y yo dije, o sea, no. Entonces sí, y también de todo, por ejemplo, cuando subo información, una vez subí información de que no vayan con quiroprácticos a que los traen el cuello, y la gente, no, lo dicen solo para que les lleguen a ellos los pacientes, de que les están ganando o sea, cosas así. Sí, eso sí. Entonces, de todo, ¿no? Ahí vas. Pero los dejas ir, ¿no? O sea, como que... Sí. ¿Para qué te involucras? Bueno, yo la verdad creo que me pondría bien brava con la gente. O sea, no me gusta... A veces hasta peleo. Ya por eso intento no usar las redes sociales, porque cuando la gente empieza a decir estupideces, Sí, está cañón. yo sí me digo como, güey, es que ¿por qué estás luchando contra algo que no puedes luchar? O sea, un quiropráctico, no, por esto, y esto te va a ayudar porque sí, Entonces, no sé, tienes que tener mucha inteligencia emocional para no involucrarte. Sí. Es lo que decía Majo Derma de la piel no se talla, ¿no? Y Ajá. la gente le sigue sí. diciendo, con esta Por no lo- sabe nada, con estropajo, y dices, Por no, lo de güey. Scotch Brite, el fundillo. Sí. Oye, Alma, pues yo no tengo más preguntas. No, ya creo que son todas. Gustavo sí tiene muchas. No, Gustavo estaba quiere que pensando le en muestres algo. tu galería de cerebros No. abiertos, porque es bien amarillista, mi niño. No, es que a mí sí me gusta como, me gusta impactarme. En las sombras sí a mí siempre me...
bueno, valga la redundancia, me asombra. Literalmente. Sí. Y de neuro digo, wow. Un buen Sí, de a mí cosas, un también buen me de parece cosas. impresionante neuro. Creo No, que sí. nunca hubiera logrado hacerlo. O sea, yo sí me gustaba la parte quirúrgica, pero ya después de que roté por neurocirugía y vi al doctor Guinto y dije, y las horas a veces en quirófano decía, en la madre, ¿no? Sí. O sea, esto no es para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Y como que justamente yo veía la ortopedia como, bueno, veo la ortopedia como una especialidad que justamente mejora la calidad de vida del paciente, aunque no siempre es así, ¿no? O sea, hay veces Sí. que puede haber complicaciones o inclusive puede haber malos procedimientos como en cualquier especialidad, pero a mí neuro en específico, o sea, decir como justo salir con algún déficit, que en ortopedia también sí. lo puedes tener, ¿no? Pero, híjole, no. A mí Una sí. plantilla y ya. Claro, sí, sí, Se sí. quedó con sí, un sí. acortamiento de 2 centímetros, le ponemos su plantillita, ¿no? O 3 centímetros, bueno, plantilla fuera, plantilla adentro, ya medio quedó. Pero Pero no un puede déficit- mover el mano. Sí. Ajá, exacto. Y me imagino así en los congresos de neurocirugía, güey. Así, que por sí todos sean picudos. Y hable y exponga el más picudo de picudo, güey. Es como todos así. Todos volando. Ajá. Llegan volando en nube todos. Pero fíjate que otra cosa que pasa, que por ejemplo, en los congresos se da mucho donde llevan casos y se ven muy impresionantes que hacen abordajes combinados muy grandes y cómo quitan y jalan el nervio y quitan todo el tumor, pero la mayoría no saca al paciente. Entonces yo siempre O sea, he dicho, ¿De qué falleció? o sea, sea, no no, sacan no, el post, secuelas exacto, no quirúrgicas. sacan Ah, el ya. post. Y entonces yo digo, saquen el post porque necesitamos también ver cómo le Pues va. claro. O sea, me estás diciendo que este procedimiento sí está chido, pero ¿cómo le fue al paciente? Exacto. Así ¿Está no- chido para quién? ¿De qué te sirve? Ah, O sea, justo. si le quitas todo, pero queda todo el paciente pues mal. Pues, Sí, yo he visto igual, y cuando sacan, ay, un joven de 35 años tiene un tumor, porque dijeron que es inoperable, lo operamos, no sé, y sale el muchacho sin mover el brazo, la piernita, así, y digo, a ver, ¿qué necesidad de quitarle todo cuando le dejas un pedazo que vas a estar monitorizando y es una persona totalmente funcional Ah, entonces y no. socialmente Claro, el tema es funcional? encontrar ese límite, ¿no? Exacto. Que a veces En justo en la, sí, exacto, justo en la parte del ego, Sí. de todos tenemos un poco de ego, Sí. pero hay ciertas personas que tienen más. Esa cosa de, no, yo lo voy a quitar todo y me vale. Pues Sí. ¿a qué? Y luego, Sí. No, farsa. No, no es cierto. no, o sea, No, y luego como que a veces la perfección también se castiga, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, algo mucho más básico en lo mío, de que estoy operando a lo mejor un tobillo y digo, yo creo que el tornillo lo puedo poner tan... Güey, ya no. Quedó perfecto, güey. Sí. Ya no está completamente derecho, no está así, está así. No lo muevas, no, si lo muevo... Y si se te pierde la reducción, vas a empezar otra vez. Sí. Entonces, saber dónde decir, ¿sabes qué? Ya está bien la reducción, ya está bien puesta la placa, está fija la fractura, se mueve, no hay inestabilidad, hay que cerrar. Ya, chido. fíjate que a mí me pasa lo mismo, sobre todo en las rinos, y opero con alguien que con el tiempo nos hemos dado cuenta que los dos logramos como hacer una buena cohesión en el sentido de que cuando él se empieza a cebar con algo, no, es que, y yo le digo como, párame, bájale 2. Y viceversa, cuando yo me empiezo a poner piquismiquis, él es como, güey, ya quedó. Entonces Sí. creo que también es bueno justo siempre operar con alguien, Sí. ¿no? Porque es quien que te conozca y que conozca quizás tus otra limitaciones cosa o tus que- debilidades y que él misma, esa persona, te sepa frenar y Ya. decir, hasta acá. Sí, es tu ansiedad, todo está Sí. bien, es tu ansiedad. Porque también en cirugía, no sé si les pasa a ustedes, pero los tiempos muertos Ah, es donde sí. empiezas como, bueno, pues en lo que me trae la sutura, a ver, pásame el bisturí y voy a seguir cortando. Es como, no, güey, quédate quieto. Sí. Pero a ver, en cirugía pasa, tienes un par de tiempos muertos y como cirujano es como, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo tocar? Y ahí es Sí. donde empiezas a tomar decisiones equivocadas. A mí me Bueno. tocó que un pacientito que tenía un tumor y que era más para paliativos y estaba funcionalmente bien, y lo operamos, todo salió bien, pero no quitamos todo. Entonces hice la tomografía antes de irse alta postquirúrgica y se veía ahí una parte de lesión. Y yo hablé con mi equipo y le dije, no me gusta, o sea, como esto, lo otro, y le dije, hay que meterlo otra vez. Y me dijeron, no, el paciente no está, porque algo que yo creo que me ha servido mucho es que yo respeto muchísimo la opinión de Claro. mi internista, de mi anestesio, de todos. Y entonces, No, claro, es que justo Sí. necesitas a alguien que Pues hasta este que equipo. piense, sí, exacto. y me dicen, no, o sea, dale chance, no, porque no, él tiene eso, tiene desequilibrio electrolítico, no sé qué, vamos a normalizarlo. No, déjala ya. Y igual lo hablé con mi socio y te digo, no, ya, o sea, no podíamos porque esto, lo otro. Ok, ya. Y el paciente se fue y él llegó a otra ciudad y el neuro de allá dijo, no, que este lo quito, pum, y no salió el paciente.
No es cierto. Y obviamente tú te sientes mal porque o sea, porque incluso yo les dije, cuando a ella le dije, mire, está así, les mando una nota descriptiva de todo lo que yo encontré, de todo lo que sucedió para que lo sepan, pero es Por bien favor, no común. retiren ese pedazo. Sí, exacto, y no. Y me ha tocado, y van varias veces que incluso con otra paciente le di un resumen, le dije así, 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 y el neuro que después la recibió dijo, no, yo no necesito estos resúmenes, y así, o sea, qué ese es el tonto. problema con la arrogancia. Y al final yo les digo, a ver, porque al paciente luego le dicen no, es que los riesgos, esto, luego, no, a ver, al final de cuentas, quien la va a pagar es el paciente. A mí voy a sentirme mal unos días, pero el paciente y a Toda una la familia vida, le claro. limitas. La madre, Sí. Sí, y creo que justo el que tú respetes a tu equipo es importante, e inclusive encontrar en tu equipo gente Sí. que tú creas que piensa medianamente o que tiene la misma ética profesional que tú, Sí. ¿no? De tal forma que si tú no espacio. ¿Qué? ¿Algún consejo que tú le quieras dar? Sí. Ay, también que tienes un libro. Ah, sí. Oh, no Hay un sabía. libro, Sí, o sea, no que escribió ella, No, sino no, es no. un libro que Bueno, quiere... sí hemos participado, pues, Ah, pero ¿sí? no Entonces ahí. habla un poco de eso. Lo quieres regalar, ¿no? Ah, sí, este libro. ¿Aquí está? Sí, lo Ah, no, traje vamos a en mi ponerlo. bolsa. A ver, tráelo. Me traigo tu bolsa. Es que había. Anatomía quirúrgica. Órale. Sí. Virgen ¿Puedo verlo? santa. Sí. Nos has ayudado un poco en nuestro podcast porque nos has publicado sin necesidad de hacerlo. Sí, Pues gracias. entonces, exacto, o sea, Fiel sin, seguidora. exacto, no eres una fiel seguidora, nos contestas, nos publicas, entonces te quiero agradecer porque sé que lo haces desde la bondad absoluta y de que hayas venido. Sí, No sé muchas si- gracias. No, al Muchísimas contrario, gracias. gracias. Gracias por contestarnos y qué gusto que yo te haya podido conocer en su momento y que pues sigamos en este momento en contacto y que hayas aceptado la invitación con nosotros. Y me da mucho gusto verte después de tanto tiempo, Ay, sí. ya que ya no soy una pequeña niña residente. que Corriendo, se desmaya. O sea, Haciendo estaban en, doctor. en el Magna, claro. Sí, yo estaba en el Sí, R1 sí. y ella era médico de base de neurocirugía. Sí. Claro, es que se ve muy joven la doctora. Sí, te lo juro que sí, cuando dijiste que Es muy hiciste joven, el, ¿qué el- están el examen de hacer No, residencias. pero hace 14 No, pero años. cuando hiciste 14 años dije, wow, sí, Ajá, sí, sí, sí. Más 6 Sí, sí, ya. sí es tragaño. Bueno, y la doctora nos tiene una noticia. Ah, sí. Tarananan. ¿Se jubila? Ay, No, Ojalá. no, cuéntanos un poquito de este proyecto, Alma. Ah, mira, este es un libro de microneuroanatomía que en alguna ocasión dije en las redes sociales que se lo había recomendado a los residentes y a los estudiantes, porque a mí me gustó mucho este libro porque es muy didáctico, pero es muy fácil, muy digerible. No es como Snell que te complica sí, claro. leerlo. Sí, y Está en justo- español también. Exacto. Ok. Además, El doctor es un doctor que obviamente es referencia en cirugía vascular, pero el doctor es muy anatómico, entonces está padrísimo para como cuando eres residente y empiezas a iniciar, porque al principio O sea, se este te es para complica. un residente neurociro. Sí, yo lo Está ya. recomendaría totalmente para residentes de neurocirugía. Claro. Entonces- Que también yo creo que internos que tengan cierto gusto por este camino de neurociencias está muy bueno. Entonces, ¿te parece que la primera persona médico, obviamente, porque... ¿Cómo si le no, hacemos? Sí. pues no. Sí. La primera persona que sea médico, Y que nos conteste la siguiente pregunta. Ándale. A ver, diles una vez. La que conteste bien se la lleva. ¿O cómo quieres? ¿Alguna ¿Así quieres por pregunta pregunta o cómo de la quieres? neurocirugía que tú nos O sea, quieras decir? algo tranquilo. Sí, algo tranquilo, Sí, porque sí. desde Pueden ser internos, meningioma. exacto, Así. internos. Glioma. A ver, no sé Wow. qué se. Área de Broca. No manches, No, las bien. imágenes están como del Netters. ¿Puedo Está verlo? Ah, cabrón. sí, están padrísimas. ¿me permites acercarme a ver Es el que Sí, video? tienen- sí, pensé que la había visto. Pero tiene aparte imágenes reales, porque a nosotros en la área quirúrgica mucho nos pasa que ves el libro y dices, ay, está bien bonito. Y ya cuando ves al paciente dices, ¿cómo? Pero, Eso no es. pero Ah. no se ve el nervio amarillito, pero no se ve No, la vena inclusive roja. cuando vas a cursos de, pues, obviamente cadáveres y así, claro, ahí no te sangra, ¿no? Sí, Es todo muy bonito, muy exacto. limpio, de repente llegas a la vida real y dices, ay, ¿y ahora qué hago? Bueno, Sí. una pregunta que quieras de... La que más- trivia. La A ver, trivia. inclusive yo creo que está hasta difícil para médicos internos. Sí, sí está perro. O sea, No, es que te sorprendería ahorita, o sea, los médicos no, ya le internos. entendí. Bueno, Arteria temporal. Polígono de occipital, Willis. posterior. bueno, por ejemplo, el polígono de Willis que ves cuando eres estudiante así el básico y al ratito que te sacan las ramas de cada rama y dices, no A era la tan. bestia. Sí, no era tan polígono. Sí. ¿Cuál Ole, sería esto la- se ve la- increíble. La A ver, trivia. alguna pregunta o algo. Y o un comentario y el que tenga más likes, el comentario Va. con más likes Va. gane. El comentario que más likes tenga en cualquiera de las redes sociales
O que comenten en breve por qué les gusta la neurociencia. Va. Ok, entonces ya quedamos. Se va a llevar este libro la persona que comente por qué le gusta la neurociencia y que tenga más likes. Exacto. Nos ¿Ok? encanta. Bueno, Así pues será. muchísimas gracias a todos por escucharnos. Alma, nuevamente, mil gracias por venir. Gracias a ustedes. Y por no caminar sobre nubes, sino ser una persona... Sí, de verdad que... Sí, tan agradable, tan sencilla de poder platicar. Sí, y cambiarnos nuestro prejuicio, ¿no? Sí. Que eso es importante. Sí. Nos cambia el definitivamente. prejuicio. Así que, pues nada, a ustedes gracias por escucharnos. Alma, cuéntanos de tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, estoy así como Dr. Alma García Neurocirugía, y en Facebook igual, Dr. Alma García Neurocirugía, y en TikTok. No bailando, pero ahí estamos. Está bien, muy bien. Sí. Qué oso. Y pues a nosotros nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Todos los jueves sacamos capítulo, estamos como Más Allá de la Bata. En ambos, por favor, suscríbanse y denle like porque a nosotros nos ayuda muchísimo. Y nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como @másalladelabata. Y si quieren mandarnos algún correo, quisieran participar con nosotros o quisieran que habláramos de algún tema en específico o que invitáramos a algún médico de alguna especialidad específica, por favor escríbanos también a nuestro correo electrónico que es masalladelabata@gmail.com. Y pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Hashtag polígono de Willis. No, es lo único que sé de neuro. La AICA. Lo único que sé. Hashtag. En nuestro siguiente episodio. Tenemos una invitada muy especial que tiene una especialidad muy interesante. La doctora Mariana Díaz Enciso. Soy radiooncóloga. ¡Barracho! Mira, qué bueno que lo dices porque yo creería, o sea, Difícil elegir radioonco porque es algo que ni como médico sabemos. Claro. Para luego entender las técnicas oncológicas. claro, y que sepas ver lo normal, ¿no? O sea, tú podías entrar, estas quizás... O sea, yo podía poner radionco, ¿no? Yo personalmente, que estuve en el GEA, aprendí muchísimo. Y cuando la causa no sea por algo oncológico, sino nada más sería de puro ortopedia. Ah, claro. Sí, claro. Sí, le dije, claro que sí. Y él me dijo, ok, a partir de enero va a estar rotando en mama porque mi proyección es que usted se quede como adscrita de tumores mamarios. Y